Hello, gracias por acompañarnos. Qué lindo saber que el estrés de toda la semana se queda a los pies de Dios cada sábado si tú decides dejarlos ahí. Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, abran sus mentes y dejen cualquier tipo de prejuicio de lado. No se enfoquen en nadie más, enfócate solo en Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero debes prestar atención. No es lo que dices, sino lo que haces lo que realmente te define. Así que con eso, comencemos. Es que cuando Cristo se paseó entre los hombres de su ministerio, vino a enseñar con su ejemplo lo que realmente era el Evangelio. La gente le salía corriendo al leproso, Jesucristo los tocaba. Este Jesucristo es medio atravesado, dirán de una forma irresponsable algunos. ¿Cómo se le ocurre ir a tocar al leproso si la ley dice? Y Jesucristo, ¿qué cuento de qué cuento, hermanos? Yo he venido para salvar, y tocaba al leproso. Todo el mundo le corría espantado, especialmente las mujeres, y le cerraban los ojos a sus esposos cuando pasaba la pobre María Magdalena por allí, porque era un alto riesgo para la fidelidad de sus esposos. Jesucristo se sentó con ella. Y Jesucristo dejó que le lavara los pies. Y si supiera quién es el que... Pues claro que lo sabía, Jesucristo lo sabía, pero Cristo vino a salvar a la gente, no a perderla. Y es tan lindo el Señor Jesucristo que destacó que de esta mujer lo que ella hizo se contaría para memoria de ella, porque hay poder en Jesús para la salvación del ser humano. ¿Cómo podemos nosotros, viviendo la experiencia práctica en Él y con el Señor, meditar en este asunto? No vaya a ser que creamos estar por el camino angosto, que es el que cruza la puerta de la salvación, o el que conduce finalmente a la experiencia de la eternidad, estando en realidad en el camino ancho, creyendo que somos, pero realmente no somos, creyendo que estamos, pero en realidad no estamos. Si usted abre conmigo su Biblia en el libro de Josué, hay una expresión de parte de Josué bajo la dirección del Espíritu Santo que es muy parecida a la que voy a usar como parte de la presentación, el corazón de la presentación. En el libro de Josué, el capítulo número 24, el versículo número 15, el patriarca, el líder del pueblo de Dios, le está hablando al corazón de los príncipes, de los líderes, de la gente influyente en el seno del pueblo. Y en el versículo 14 les hace una invitación. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Honraremos a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro sustentador. El patriarca lo que está diciéndole al pueblo es: seamos íntegros, seamos veraces. Miren lo que dice ahora aquí la palabra del Señor. Habla un hombre llamado Elías, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo número 21. Son palabras parecidas a las que usó el patriarca Josué. Dice Primera de Reyes 18, 21. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué cosa dice la Biblia? Seguidle. Y si Baal
id en pos de él. La Biblia dice, el pueblo no respondió, ¿qué cosa? No respondió palabra. Había un plan. Dios indudablemente lo había puesto en el corazón del profeta. Se presentaría él, se presentarían los profetas de Baal y habría un holocausto, o se presentaría un holocausto delante del Dios del cielo y delante de Baal por parte de sus profetas, los profetas de Baal. Había un plan. La intención de Elías era que el pueblo pudiese reconocer que no hay Dios fuera de Dios. El anhelo del corazón de Elías era que el pueblo fuese salvo y, apartándose del pecado, viniesen al gozo del servicio y la adoración al único y verdadero Dios. La intención de mi corazón es que usted y yo, a solas con Dios, llorando en su presencia, abramos nuestro corazón. Y allí solitos con Dios, decidamos seguirle y servirle con integridad. Pues el plan que Dios tiene contigo y conmigo no es que nos perdamos, sino que vengamos al gozo de la salvación. Me voy al capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, y leo el párrafo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron delante de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y le sirvió a Baal, y dice mi Biblia, y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Versículo 1, capítulo 17. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No habrá, dice Elías, lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego el Señor sigue hablándole al profeta y le da indicaciones que conocemos y hemos leído. El Señor sustentó a este hombre porque fueron 3 años y medio de sequía. Hasta el arroyito que pasaba por donde estaba Elías siendo alimentados por los cuervos se secó. Sí, Señor, el arroyo de Querit también se secó. ¿Se dan cuenta, hermanos, que también los hijos del Señor enfrentan situaciones adversas por causa de situaciones generales que se viven? Pero el buen Dios tiene cuidado de ellos, de nosotros, y conocemos la experiencia de Elías y la viuda de Sarepta. El Señor sostuvo al profeta, lo mantuvo, el Señor lo bendijo. Baal, una divinidad de varios pueblos situados en el Asia Menor. Baal, el Dios del trueno. 1, Dios del trueno. 2, Dios de la lluvia. Y 3, Dios de la fertilidad. Desde el mismo comienzo, cuando se presentó Elías delante de Acab, le está dando un mensaje. Ese Dios que han inventado y por el que te has dejado engañar,
Vamos a ver qué va a poder hacer en estos 3 años y medio que vienen. Porque es el Dios del trueno, y cuando hay trueno viene lluvia. Es el Dios de la lluvia. Cuando cae agua, hermanos, la tierra se moja, las vertientes de agua se fortalecen. Es Dios de fertilidad, entonces habrá fruto sobre la tierra. Que se manifieste Baal con todo su poder y sea el que sostenga a Israel durante todos estos años. Se presenta entonces el profeta y le pide al rey, le ordena al rey. Eso no fue diciéndole, mire, ¿a usted le parece? Le ordena al rey que todo el pueblo se congregue en el monte Carmelo. Escogieron una elevación adecuada. El desafío lo conocemos. Se entregarían 2 bueyes, uno para ser presentado a Baal por parte de los 450 profetas de Baal, y otro sería presentado por el profeta de Dios. En turno, como eran más, el profeta les dice, primero ustedes. El pecado es un misterio, hermanos. Es tan misterioso que el diablo se hace como ángel de luz o se disfraza como ángel de luz. Y por eso Mateo 24 nos advierte del cuidado que debemos tener de no ser engañados. Por eso es que la salvación, mis amados, es un asunto para ocuparse de ella con temor y temblor. Así que, hermanos, ¿cómo es posible que el rey de Israel, que el pueblo de Israel le levante altar a Baal, glorifiquen su nombre, lo adoren en lugar de Dios, lo reconozcan como el Dios de la lluvia, de la fertilidad, de los truenos, del sustento? Es Baal el que nos sostiene. ¿Cómo se llega a semejante estado, familia? De una manera progresiva e imperceptible, el enemigo nos va colocando en el grupo que se consuela diciendo, pero es que a mí me parece que esto no es tan malo. Y cuando menos nos damos cuenta, hermanos, parecemos los propios Baales nosotros sin tener otro Baal que exhibir. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, los profetas de Baal prepararon el asunto, el holocausto, pusieron las piedras, pusieron el buey partido en pedazos y comenzaron a clamar por fuego del cielo para que consumiera, por Baal para que obrara. Y nada, familia, llegó el mediodía y sigan gritando y sigan danzando y sigan brincando y nada sucedía. Cayó la tarde y nada pasaba. Dios estaba presente en el monte Carmelo, acompañando a su siervo, gozando de la oportunidad que tendría el pueblo entero de reconocer y ser testigos de que solamente Dios existe. Ah, mis amados, después de pasar todo este drama, y Elías invitó al pueblo y las palabras fueron, acercaos a mí. Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a reparar el altar frente al cual hubo una vez hombres que adoraron al Dios del cielo. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Estaba en calma el profeta de Dios, en total contraste con lo frenético que estaban los partidarios de Baal. Hizo que le pusieran en 3 oportunidades, habiéndose cavado una zanja o una trinchera alrededor del altar levantado, agua en 3 oportunidades. Y luego, hermanos, hay una oración que me encantaría que la leyéramos para que ustedes escuchen esto tan lindo. Elías entonces dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Miren el plan, hermanos. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú
vuelves a ti el corazón de ellos, para que vuelvan su corazón a ti. Tú, oh Dios, vuelves a ti el corazón de ellos. Mi querida familia, el propósito de Dios jamás ha sido que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios no era que Israel en tiempos de Acab se perdiera. El propósito de Dios era que el corazón de ellos se volviera al Jehová, el Dios de los ejércitos. Mis amados hermanos, ¿qué altar hay levantado en nuestro hogar? ¿Qué altar se ha levantado en nuestra casa? ¿A quién o a qué le estamos rindiendo culto y adoración? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Por qué estaríamos dispuestos a darlo todo? ¿Cuál es nuestro Baal? Ojalá ninguno. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a las costumbres de este mundo. Si lo acuño con primera de Juan, recuerda que el mundo pasa y sus deseos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estás llamado a hacer una ofrenda para Dios. Tu casa, mi casa, el lugar donde nos encontremos, el lugar apropiado para levantar altar a Dios y manteniéndonos en el pacto con Dios de seguirle y servirle, acatando la invitación de Josué. Él decidió con su casa servir a Jehová. Ojalá sea nuestra respuesta, y como Elías podamos formar parte de un pueblo que es usado por Dios para que el mundo entero sepa que hay Dios en Israel y que es el único digno de adoración y alabanza. La Biblia dice, en el contexto en el que estamos, que después de la oración del profeta, el Señor se manifestó y descendió fuego del cielo que lo consumió todo. Consumió el buey puesto sobre el altar, consumió la leña sobre la que fue puesta el buey, consumió las piedras sobre la cual estaban la leña y el buey, y consumió el agua hasta secarla. Todo lo que se presentó y lo que se preparó para honrar al Dios del cielo fue recibido por Él. Cuando nuestra vida es la ofrenda para Dios, las demás cosas también ocupan su lugar y son consumidas como olor grato por el buen Dios, el Dios del cielo. Oremos los unos por los otros y clamemos por el cuidado que debemos tener al administrar este don tan precioso que es la salvación. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. La paz del cielo sea con todos. Wait, don't go yet. Antes de irnos, recuerda suscribirte, hacerle clic a la campanita y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, @vieneprontotv. Así nos podemos mantener unidos en esta comunidad cristiana. Anímate, hagámoslo juntos. Ser cristiano no es fácil, pero vivir sin Dios realmente no vale la pena. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Demos el primer paso. El problema no es caerse, sino dejar de levantarse. Así que, por favor, busca a Dios, aun si tus deseos te dicen lo contrario. Desde Toronto, Canadá, para el mundo,
Esto fue Viene Pronto TV. Bye.